y es este elemento de la estructura el que revela la verdadera naturaleza fraudulenta del sistema mismo, la aplicación de interés. Cuando el gobierno pide prestado a la Fed o cuando una persona pide prestado a un banco, este casi siempre tiene que ser pagado de vuelta con un interés bruto. En otras palabras, casi cada dólar que existe eventualmente debe ser devuelto al banco también con un interés pagado. Pero si todo el dinero está siendo prestado desde el Banco Central y es expandido por los bancos comerciales a través de préstamos, solo a lo que nos estamos pudiendo referir como el principal está siendo creado en las reservas monetarias. Y entonces, ¿dónde está el dinero para cubrir todos los intereses cargados? En ningún lugar. No existe. Las ramificaciones de esto son asombrosas, pues la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá a la cantidad de dinero disponible en circulación. Por eso, la inflación es una constante en la economía, pues siempre se necesitará nuevo dinero para ayudar a cubrir el déficit perpetuo construido en el sistema, causado por la necesidad de pagar el interés. Lo que también significa es que matemáticamente las cesaciones de pago y las bancarrotas se construyen literalmente con el sistema, y siempre habrá bolsillos pobres de la sociedad que se quedan con la vara más corta. Una analogía sería el juego de las sillas musicales, pues cuando la música para, alguien se queda fuera hasta secarse. Y ese es el punto. Transfiere riqueza real invariablemente de los individuos hacia los bancos. Pues, si eres incapaz de pagar tu hipoteca, ellos tomarán tu propiedad. Esto es particularmente enfurecedor cuando te das cuenta de que no solo es inevitable cesar los pagos, gracias a la práctica de la reserva fraccional, sino también por el hecho de que el dinero que el banco te prestó ni siquiera existía legalmente en primer lugar. En 1969 hubo un caso en la corte de Minnesota involucrando a un hombre llamado Jerome Daly, quien estaba apelando la ejecución de su casa a manos del banco que proveyó el préstamo para comprarla. Su argumento era que el contrato hipotecario requería que ambas partes, siendo él y el banco, ambas pusieran una forma legítima de propiedad para el intercambio. En jerga legal, esto se llama consideración. El señor Daly explicó que el dinero no era de hecho propiedad del banco, pues fue creado de la nada tan pronto como fue firmado el acuerdo. ¿Recuerda lo que decía Mecánica Moderna del Dinero acerca de los préstamos? Lo que hacen cuando prestan es aceptar pagarés a cambio de créditos. Las reservas no cambian por las transacciones prestatarias, pero los créditos depositados constituyen nuevas adiciones al total de depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero no vino de sus activos existentes. El banco simplemente lo está inventando. No pone nada de su propiedad, excepto por una responsabilidad teórica en un papel. Mientras progresó el caso, declaró el presidente del banco, el señor Morgan, y en el memorándum personal, el juez recordó que el demandante presidente del banco admitió que, en combinación con el Banco de la Reserva Federal, crearon el dinero y créditos en sus libros por entradas de contabilidad. El dinero y crédito primero entró en existencia cuando ellos lo crearon. El señor Morgan admitió que no existía ninguna ley o estatuto que le diera el derecho de hacerlo. Debe existir una consideración legal y ser ofrecida para apoyar la nota de crédito. El jurado encontró que no había una consideración legal y yo estoy de acuerdo. También agregó poéticamente, solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Y con esta revelación, la Corte rechazó el pedido de ejecución del banco, y Daly mantuvo su hogar. Las implicaciones de este fallo judicial son inmensas, pues cada vez que le pides prestado dinero a un banco, sea una hipoteca o cargos de tarjeta de crédito, el dinero que se te da no solo es falsificado, es una forma ilegítima de consideración y por consiguiente anula el contrato, pues el banco nunca tuvo el dinero como propiedad para empezar. Desafortunadamente, estas realizaciones legales son suprimidas e ignoradas, y el juego de transferencia de riqueza perpetua y deuda perpetua continúa. Y esto nos trae a la pregunta suprema. ¿Por qué? Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln evitó los préstamos con altos intereses ofrecidos por los bancos europeos, y decidió hacer lo que los padres fundadores defendían, que era crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. Se llamó el Greenback. A poco de tomada esta medida, un documento interno circuló entre los intereses banqueros privados británicos y americanos.
declarando: «La esclavitud es ser dueño de la labor y trae consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo es que el capital controlará la labor a través de los salarios». Esto puede hacerse controlando el dinero. No se permitirá el greenback, ya que no podemos controlar eso. Esta política de reserva fraccional, perpetrada por la Reserva Federal, que se ha desplegado en la práctica a la gran mayoría de los bancos en el mundo, es de hecho un sistema moderno de esclavitud. Piénsenlo. El dinero se crea de la deuda. ¿Qué hace la gente cuando está endeudada? Se presentan a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo se puede crear de los préstamos, ¿cómo puede la sociedad librarse alguna vez de la deuda? No puede. Y ese es el punto. Y es el miedo de perder sus activos, asociada con la lucha por mantenerse, con la deuda e inflación perpetuas inherentes en el sistema, acrecentado por la escasez inescapable dentro del suministro monetario mismo, creado por el interés que nunca se puede pagar, que mantiene el salario esclavo alineado, corriendo en la rueda de hámster con otros millones, en efecto, dándole poder a un imperio que verdaderamente beneficia solo a la élite en la punta de la pirámide. Pues, al final del día, ¿para quién estás trabajando realmente? Los bancos. El dinero se crea en los bancos e invariablemente termina en un banco. Ellos son los maestros verdaderos, junto con las corporaciones y gobiernos a los que apoyan. La esclavitud física requiere que la gente sea alimentada y alojada. La esclavitud económica requiere que la gente se alimente y se aloje a sí misma. Es uno de los engaños más ingeniosos de manipulación que jamás se haya creado, y en su núcleo es una guerra invisible contra la población. Deuda es el arma usada para conquistar y esclavizar sociedades, y el interés es su munición principal. Y mientras la mayoría camina por ahí ignorante de esta realidad, los bancos, en conspiración con el gobierno y las corporaciones, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica, generando nuevas bases como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mientras inventan un nuevo tipo de soldado: el nacimiento del asesino económico. Nosotros, los asesinos económicos, hemos sido realmente los responsables de crear este primer imperio global, y trabajamos de muchas maneras diferentes. Pero quizás la más común es que identificamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones codician, como petróleo. Entonces, concretamos un gran préstamo a ese país desde el Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca va realmente al país. En cambio, va a nuestras grandes corporaciones para fabricar proyectos de infraestructura en ese país, plantas de energía, parques industriales, puertos, cosas que benefician a unas pocas personas ricas en ese país, además de nuestras corporaciones. Pero en realidad no ayuda a la mayoría de la gente para nada. Sin embargo, esa gente, el país entero, queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no la pueden pagar. Y eso es parte del plan. No pueden pagarla. Y entonces en algún momento volvemos y les decimos: escuchen, nos deben un montón de dinero, no pueden pagar su deuda, así que véndanos su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir una base militar en su país. O envíen tropas en apoyo a las nuestras en algún lugar del mundo como Irak. O voten con nosotros en la próxima votación de las Naciones Unidas. Hacer que privaticen sus compañías eléctricas y que privaticen su sistema de agua corriente y desagües y se los vendan a corporaciones norteamericanas u otras corporaciones multinacionales. Y hay una nube total, y es tan típico la manera en que trabajan el Banco Mundial y el FMI. Ellos endeudan a un país, y es una deuda tan grande que no pueden pagar. Y entonces les ofrecemos refinanciar esa deuda y pagar aún más interés. Y tú demandas este quid pro quo, lo que llamas una condicionalidad o buen gobierno, lo que básicamente significa que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus sistemas penales, sus aseguradoras, a corporaciones extranjeras. Y es un doble, triple, cuádruple aniquilamiento.
El precedente de asesino económico empezó realmente en los años 50, cuando Mossadegh, elegido democráticamente, que fue elegido en Irán, él fue considerado una esperanza para la democracia en Oriente Medio y en todo el mundo. Fue el hombre del año en la revista Magazine. Pero una de las cosas que trajo y comenzó a implementar era la idea de que las compañías petroleras extranjeras tenían que pagarle al pueblo iraní mucho más por el petróleo que sacaban de Irán, y el pueblo iraní debería beneficiarse de su propio petróleo. Una política extraña, por supuesto que no nos gustó, pero teníamos miedo de hacer lo que hacíamos normalmente, que es mandar militares. En su lugar, mandamos a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt, pariente de Teddy Roosevelt. Kermit fue con algunos millones de dólares y fue muy efectivo y eficiente, y en un pequeño lapso de tiempo se las arregló para hacer derrocar al Mossadegh y trajo al Shah de Irán para reemplazarlo, quien estuvo siempre a favor de nuestra política petrolera. Y fue extremadamente efectivo. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. Y de vuelta a los Estados Unidos, en Washington, la gente miraba alrededor y decía, «¡Wow! ¿Eso fue fácil? ¡Y barato!». Y esto estableció toda una forma nueva de manipular países, creando imperio. El único problema con Roosevelt era que llevaba una tarjeta de agente de la CIA, y si hubiera sido atrapado, las ramificaciones habrían sido muy serias. Así que muy rápido, en ese instante, se tomó la decisión de usar consultores privados para canalizar el dinero a través del Banco Mundial o el FMI, o alguna otra de sus agencias para mandar gente como yo, que trabajan para compañías privadas. Así que si nos atrapan, no habría ramificaciones gubernamentales. Cuando Arbenz se transformó en el presidente de Guatemala, el país estaba muy sumido bajo los pulgares de la compañía United Fruit y las grandes corporaciones internacionales. Y Arbenz corrió con esta postura que decía, ¿sabes? Nosotros queremos devolver la tierra a la gente. Y una vez asumió el poder, él estaba implementando políticas que harían exactamente eso, darle los derechos de la tierra de vuelta a la gente. A United Fruit no le gustó mucho eso. Y entonces contrataron una firma de relaciones públicas y lanzaron una campaña masiva en los Estados Unidos para convencer a la gente en Estados Unidos, los ciudadanos de los Estados Unidos, la prensa de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos de que Arbenz era una marioneta soviética y que si le permitiésemos mantenerse en el poder, los soviéticos tendrían un punto de apoyo en ese hemisferio. Y en aquella época había un gran temor en la mente de todos, del terror rojo, el terror comunista. Y entonces, para hacer corta una historia larga, de esta campaña de relaciones públicas vino un compromiso de parte de la CIA y los militares para eliminar a este hombre. Y de hecho lo hicimos. Mandamos aviones, mandamos soldados, mandamos chacales, nosotros mandamos todo para eliminarlo. Y lo eliminamos. Y tan pronto como fue removido de su oficina, el nuevo tipo que lo reemplazó reinstauró básicamente todo para las grandes corporaciones internacionales, incluyendo a United Fruit. Ecuador, por muchos años fue regido por dictadores proamericanos, a menudo relativamente brutales. Entonces se decidió que habría una verdadera elección democrática. Jaime Roldós se postuló y su principal meta, dijo como presidente, sería asegurar de que los recursos de Ecuador se usarían para ayudar a la gente. Y ganó, de manera aplastante, por más votos de los que nadie ha ganado nunca en Ecuador, y comenzó a implementar estas políticas, para asegurarse de que las ganancias del petróleo fueran a ayudar a la gente. Bueno, a nosotros no nos gustaba esto en los Estados Unidos. Yo fui enviado como uno de varios asesinos económicos para cambiar a Roldós, para corromperlo, para darle la vuelta, para hacerle saber, ya sabes. ¿De acuerdo? Ya sabes. Puedes hacerte muy rico tú y tu familia si juegas nuestro juego. Pero si continúas intentando mantener estas políticas que has prometido, te vas a ir. Él no escuchaba. Fue asesinado. Tan pronto como cayó el avión, todo el área fue acordonada. La única gente a la que se le permitió entrar eran militares de una base americana próxima y algunos militares ecuatorianos. Cuando se lanzó una investigación, 2 de los testigos